Que Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos en otro tiempo más de Restaura mi Familia. Estamos en el devocional ¿Vale la pena luchar? Pregúntese usted. ¿Vale la pena luchar? Cuando nos ponemos a pensar, nos damos cuenta lo difícil que es el matrimonio. Dos personas pecadoras, dos mundos diferentes, viviendo juntos, conviviendo y tratando de tomar decisiones juntos. Añádale a todas estas circunstancias extremas que traen tensión en el matrimonio. En toda la Biblia, nosotros podemos ver a un Dios cercano, un Dios íntimo, un Dios amoroso. Y Él es cuidadoso de su pueblo, aun cuando le falla continuamente. Allí me pongo yo, mi hermano. Allí pongo mi matrimonio y pongo mi familia. Pongo todas las personas que están a mi alrededor, en ese pueblo que le falla, porque todos fallamos delante de Dios. La palabra de Dios, que honro al Padre por su palabra, puedo decir en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 3 al 6, lo siguiente. Algunos fariseos se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Le preguntaron, ¿le es permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Note en este verso 3 que dice, algunos fariseos se acercaron a Jesús. ¿Con qué intención se acercan a Jesús? Para tentarle, para tenderle una trampa, dice la Escritura. Ahora quiero hacer entender que en esos tiempos habían dos escuelas que hablaban acerca del divorcio y pues ellos tenían un concepto personal de lo que era matrimonio. Y querían tenderle una trampa. Imagínense, ¿para qué utilizan el divorcio? O sea, la enseñanza divorcio, muchos la utilizan simple para tender una trampa. Y solo los fariseos son aquellos que se profundizan en este tema. La misma Escritura nos enseña en este verso 3 del 19 capítulo que para tenderle una trampa a Jesús utilizaron la enseñanza divorcio. ¿No cree usted que es tan casual esta Escritura que para tenderle una trampa a su Señor, a su Salvador, a nuestro Salvador, tengan que utilizar lo que es la enseñanza de divorcio? Pero yo no vengo a hablar acerca de divorcio, yo vengo a hablar acerca de ¿vale la pena luchar? Estamos hablando de un devocional que nos hace reflexionar. No confunda predicación con devocional. Los devocionales solamente son palabras reflexivas. Y le preguntaron a estos fariseos, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por motivo cualquiera? O sea, tomemos esta pregunta y profundicémosla. ¿Nos es permitido divorciarnos de cualquier cosa de nuestra esposa? Esposas, ¿es permitido divorciarse del esposo por cualquier cosa? A la verdad yo le voy a decir algo. El único que te puede dar la respuesta es Jesús. Y en el verso 4, inmediatamente Jesús no responde la pregunta capciosa que traen estos fariseos. Él viene bíblicamente a responder qué significa el significado de matrimonio. ¿Por qué Jesús, en vez de responder a la pregunta que le hacen, tiene que irse a una enseñanza de matrimonio? Porque para Jesús, que es el que conoce al Padre, y es el que le da, y es quien le da la sabiduría a través del Espíritu Santo, lo lleva al origen de dónde viene el matrimonio. ¿Por qué Jesús no responde matrimonio? ¿Por qué a nosotros nos acusan en diferentes grupos diciendo, usted hermano, lo que trata de hacer simple es injusticia? Usted lo que quiere es que todo mundo haga lo que usted piensa. Usted lo que quiere es que matrimonios vivan así a la fuerza y no quieren corresponder a los nuevos nupcias, nuevos matrimonios.
¿Será cierto de esas acusaciones que nos hacen a nosotros los que luchamos por restaurar un matrimonio, por restaurar personas, por restaurar ministerios? Jesús le contestó. ¿Qué contestó Jesús? La esencia del matrimonio. ¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Les hace la pregunta y les dice, ¿o es que ustedes no han leído que el que los creó en el principio varón y hembra los creó? Aquí no está diciendo hombre con hombre, no está diciendo mujer con mujer. Aquí está diciendo hombre y mujer los creó. ¿Y por qué lleva al punto de la creación? Porque desde allá vamos a entender la esencia por qué creó al hombre, por qué creó a la mujer y por qué los une. Entonces es importante irse a la raíz etimológica, irse al principio para entender desde dónde nace el matrimonio y con qué objetivo Dios lo creó. Así que ya no son dos, sino uno solo. Dice el 6, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios unió. Vamos al 5 nuevamente. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola persona. ¿Por qué leí primero el 6 y luego el 5? Para que usted me pueda comprender. Cuando Jesús responde, y que ustedes no han leído que desde la raíz de donde viene el matrimonio, Dios fue quien lo instituyó. En el 6 nos enseña que ya no son dos, sino uno solo. ¿Por qué? ¿Y por qué me salté este versículo para enseñarle esto? La Escritura dice que Dios creó a Adán, pero de Adán extrajo a Eva. Eva no fue una creación individual, Eva fue una extracción del mismo Adán. Entonces, cuando Adán y Eva se juntan, simple y sencillamente hacen al hombre completo, al hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza. Por eso muchas veces, como el hombre fue creado primero, tiene que hablar con Dios, tiene que ser el líder de la casa, pero la mujer tiene mucho que ver también en todo esto. Porque cuando la mujer se une, a pesar de su diferencia con el hombre, son uno solo. Y Dios así lo ve. Por eso el verso 5 se nos hace tan fácil entender lo que dice. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se va a unir a su esposa y los dos serán una sola persona. Así que delante de Dios, tu esposo y tú son una sola persona. Por eso, delante de Dios, tu esposa y tú son una sola persona. Y el verso 6 se hace fácil cuando dice, así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar. Aquí le responde lo que dice de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Yo les voy a decir que de repente están pasando problemas, de repente están pasando separaciones, porque hay, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántas maneras de separarse hay? ¿No están de acuerdo en algo? ¿Se han golpeado mutuamente? ¿Han tenido problemas el uno con el otro? Y por eso estábamos enseñando en otros devocionales acerca de los tipos de ruptura. Pero hay una sola manera que el hombre vuelva a unirse con su esposa o la esposa con su esposo, Dios. Porque si Dios fue quien los unió, Dios mismo puede restaurar lo que Él mismo elaboró. ¿Y desde dónde lo elaboró? Desde un principio, desde el libro de los Génesis, la ley creacional. Los que muchos no entienden acerca de la ley dicen, la ley fue abolida, pero no saben qué tipo de ley fue la que fue abolida. Hay leyes creacionales que no están abolidas, como el matrimonio. Claramente el Señor es el autor del matrimonio. Y por lo tanto, Él no nos dejará solos y sin dirección en esta batalla. Miremos este pensamiento precioso. Los que están luchando por un matrimonio, y este devocional se llama ¿vale la pena luchar? Pues yo creo que sí, porque Génesis 2:18 dice algo hermoso acerca de esto. Dice la Escritura, libro de Génesis capítulo 2 verso 18. Luego, Dios el Señor dijo,
no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Ayuda adecuada, idónea. Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Jesús? Sí, Jesús lo dijo. El Padre también lo dijo. Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Desde el momento que Dios permite que dos personas, a pesar de sus diferencias, a pesar de pensar distinto, a pesar que tengan una vida totalmente diferente, les permite que se unan, es porque Él los ve como uno solo. Y las diferencias no se deben de mostrar, se deben de acoplar, porque no podemos estar en un matrimonio con cada uno con un deseo egoísta. Yo debo comprender a mi pareja, pero mi pareja debe comprenderme a mí. Como autor y el sustentador de nuestro matrimonio, Dios nos ha dado armas para luchar, para pelear por nuestro matrimonio. Ojo, no son armas para pelear el uno contra el otro. No son argumentos que las personas ponen allí en Facebook, en WhatsApp, para pelear. Es que el matrimonio es lícito. Esas no son las armas. Es luchar por nuestro matrimonio. Tenemos armas que no son carnales, sino que son del Espíritu para poder luchar por nuestro matrimonio. Si tú eres la única persona que siente el deseo y la necesidad de luchar por tu matrimonio en este momento, Dios te puede decir en este momento, aquí estoy, no te suelto. Y yo estoy de acuerdo contigo porque lo que tú estás haciendo es luchando por algo que vale la pena, que es verdadero y que está establecido en la voluntad mía. Siempre y cuando no estés luchando por una relación ilícita, por una relación de fornicación, por aquellas personas que de repente un esposo y una esposa se separan porque de repente no se acoplaron y buscan un nuevo recasamiento y este recasamiento vuelve a caer y aquella persona trata de luchar por el esposo de otra persona. Esa no es una verdadera lucha. Pero aquellas personas que nunca tuvieron un pasado ni cola que les pise, esas personas se pueden unir en santo matrimonio. Y si hay dificultades y uno de ellos lucha, Dios te puede ayudar. ¿Por qué? Porque Él es ejemplo de lucha. Mientras más Israel con el Padre, que eran los que se veían como un matrimonio bello, Israel le engañaba. Jamás el Padre se separó de Israel. Y muchos utilizan esta teología del reemplazo y no es así. La misma Escritura te dice, tú no te puedes jactar de las ramas que son siempre y han sido del olivo. Nosotros somos un injerto, ellos siempre han estado en el olivo. Hoy nosotros con nuestra iglesia preciosa, este injerto, estamos reflejando un matrimonio entre Cristo y nuestra preciosa iglesia, en esta casa, este pueblo. Y de igual manera, ¿quién fue el que vino a luchar? Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos deja ejemplo. Jesús nos deja ejemplo de luchar por quien amas. Si no, no existiera aquella palabra que dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Es más, el amor puede perdonar. Claro, podemos perdonar y no es que la persona va a vivir haciendo siempre lo mismo. Podemos perdonar para que la persona pueda seguir en esta lucha con nosotros. Vamos a ver 3 cosas importantes para la lucha de todo esto. Así que mis amados hermanos, pongan mucha atención, porque lo que el Señor le va a dar hoy es cosa tremenda.